Saludos a todos, saludos, hola, hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es César Saavedra, como ya saben, y este es nuestro tercer episodio del programa, del canal. Entonces, un gusto tenerlos aquí y vamos a comenzar. Hoy día, como saben, em, el tema es más allá de la democracia. Hoy día vamos a tocar bastantes temas que tienen que ver con la democracia, un poco su significado, un poco su origen y pues cómo ha ido evolucionando en el tiempo y cómo es pues ahora nuestra perspectiva y nuestra realidad, más que todo como latinoamericanos, con este concepto de la democracia. Entonces, tenemos una presentación que vamos a, que vamos a ver también aquí. Muchas gracias por su apoyo, por sus comentarios, sus likes. Suscríbanse al canal, por favor. Eso nos ayudará bastante a pues ir creciendo. Como ya les dije, el tema de hoy es la democracia y vamos a hablar un poco sobre esto. Ahí puse una reflexión, pero en sí son varias reflexiones que vamos a tener y pues va a ser un gusto tenerlos aquí conmigo. Entonces, comenzando esto, vamos a quitar un poco estos imágenes, overlays. Ok, muy bien. Entonces, comenzando con, comenzando con la presentación de Más allá de la democracia. Comenzamos aquí con pues el contenido de hoy día. El contenido que vamos a tocar es el origen, como les dije, la actualidad, los obstáculos, la legitimidad y propósito. La iconocracia es un término que yo me inventé hace unos minutos en el día de hoy, entonces vamos a ver si funciona o no. Vamos a ver si de repente se puede usar para la posteridad, si es que no existe todavía. La postdemocracia, ese término sí existe, y las soluciones y alternativas. Entonces, vamos a comenzar esto hablando un poco sobre el origen de la democracia. Entonces, antes de eso, pues aquí les comparto los más o menos artículos que estudié, leí para este programa. Entonces, pues estamos un poco preparados con este contenido. Las fuentes son de estos pues artículos que salieron más que todo en la revista Foreign Affairs en inglés. Y bueno, aquí el tema está en inglés, pero bueno, todo aquí le vamos a pues traducir a español. Entonces, no se preocupen. Continuando. Entonces, comenzando con el origen de la democracia. Es algo que ya lo tomamos por hecho, es algo que no les hacemos tanto caso porque lo vemos y lo escuchamos en todas partes, en todo momento, lo dicen los líderes políticos, mucho se habla esto durante campañas, pero ¿qué significa en verdad y de dónde viene? Entonces, esto viene de la antigua Grecia. Como bien sabemos, esto pues se surge en estas civilizaciones, estas ciudades, naciones que pues emergieron en la antigua Grecia. Y los griegos se dieron cuenta que su forma de hacer las cosas, su forma de organizarse era muy diferente a los demás. En este caso, la persa y la romana más adelante. Entonces, ellos hacían dos preguntas. ¿Quién gobierna y en interés de quién? Entonces, esto es importante porque aquí ya pueden pues ir sacando su cuenta de quién tomaría el control. Esto también son cosas que se preguntaban, cómo vamos a organizarnos en una sociedad. Y también es que la plena democracia era vista de manera negativa. Es decir, los griegos tenían una democracia, pero que solamente funcionaba para la élite o para los que eran ciudadanos de la ciudad-estado. Entonces, la democracia era vista de manera negativa porque era una especie de gobierno de todos y para todos, y eso no iba mucho con el sistema griego en ese momento, donde tenían pues castas y pues una clase esclava y todo eso. Entonces, quería compartirles pues un pasaje para más o menos ir más al presente y ver esto, que es lo que tenemos hoy en día. Dice,
La sociedad civil es el ámbito de la vida social organizada que es abierta, voluntaria, autosuficiente, autónoma del Estado y sujeta a un orden legal o un conjunto de reglas compartidas. Esto es más o menos lo que se entiende hoy en día por la democracia y la sociedad civil. Entonces, tiene que ver mucho con esto, cómo lo entendemos hoy en día. Entonces, llegando ahora a la actualidad, ya tenemos denominado la palabra democracia y pues la etimología o el origen lo sacamos pues de demos, que significa gente, o cracia o kratos, que significa poder o gobernar. Entonces, esto es más o menos el origen de la democracia. Lo contrario a esto que es lo de la democracia antigua es la democracia constitucional y es una democracia con límites y pues deberes que todo ciudadano debe seguir. Entonces no es un gobierno de todos, pero es un gobierno donde uno puede participar, pero también hay límites y también hay contrapesos. La igualdad política es satisfecha por una persona, un voto y no ve más allá. Es decir, es así como vemos hoy en día lo que es la democracia, que nos fijamos en lo que es pues el voto de la persona y que eso es en muchas veces suficiente para que una democracia pues comience a funcionar y es lo mínimo, pero no es todo, obviamente. Entonces, también tenemos que este concepto de la democracia está asociada a las diferentes libertades modernas. Es decir, que tenemos como concepto, como pues características de la democracia, que tenemos libre pensamiento, libre pues libertad de expresión, libertad de credo y otros más. Y pues eso envolvemos en el paquete que es la democracia y lo entendemos así en tiempos modernos. Un poco más siguiendo con lo que es la actualidad. Y es que también algo interesante surge en el tiempo. Es que las democracias no se parecen. Entonces, una democracia, digamos, en el país de Estados Unidos, no es la misma que tienen en países como los nuestros en Latinoamérica. Entonces, la democracia no son justas, son menos justas, son limitadas, son solamente quizás en papel, pero no en la práctica. Entonces, se usa el término, pero nos damos cuenta que las democracias son muy diferentes si vamos de un lugar a otro. Y eso es interesante también verlo y estudiarlo. También, las democracias aumentaron de 36 en 1975 a 95 en el 2005. Es decir, que hubo un fluje, hubo un boom de las democracias después de las guerras, después de la Guerra Fría, el muro de Berlín y todo eso. Entonces ya se independizaron las naciones, se demarcaron los territorios y se formaron nuevas democracias que no existían antes. Entonces, estas surgieron. Y también por eso mismo que en el primer punto, que estas también no se parecen, porque unas surgen ya muy en el futuro o muy después de otras. Segundo, los regímenes unipartidistas en África cayó de 29 en el 89 a 0 en 1994. Es decir, que en África los estados o naciones que tenían regímenes solamente de alguien que controla todo, pues eso empezó a decaer y a desaparecer, cosa que si bien las democracias no son del todo las mejores, pues por lo menos ya hay algo de contrapeso o algo de pues libertad de poder participar en el sistema democrático. Y algo un poco interesante, no tengo la fuente, pero encontré este dato, este sondeo, que solo 4% de colombianos, 7% de brasileños y 12% de mexicanos están de acuerdo con la frase, puedo confiar en la mayoría de la gente. Entonces, esto también tiene que ver mucho con lo que es, pues, la democracia en su conjunto. Es que si no podemos ponernos de acuerdo, no podemos confiar en otros grupos o en nuestros vecinos o el que está al costado, entonces es muy difícil que podamos crear de repente movimientos, cosas importantes si es que no estamos de repente organizados. Y como vimos en el primer episodio del programa, es que la organización política es pues muy importante, quizás mucho más que el dinero
en los movimientos. Entonces, eso también es algo importante que me gustó, pues, aquí recalcar para todos ustedes. Siguiendo, los obstáculos, muy importante, especialmente en nuestros países, porque, como dijimos, si bien somos denominados democracias, estas no son del todo, pues, viables a veces. Hay algunas que ya han fracasado, como es Venezuela, o como que muchos dirán en Cuba, en Nicaragua también, y otros países que están en esa vía. Entonces, los obstáculos es que las democracias no son fácilmente trasplantadas en países con bajo desarrollo económico. Esto quiere decir que cuando uno no tiene una libertad económica también, no puede decidir por sí mismo, está pues dependiendo, ¿no? De gente o de poderes que puedan de repente manipularlos, puedan escoger por ellos. Y eso se ve mucho en los momentos de campaña, campaña política, donde algunos grupos de los sectores populares pues son manipulados y influenciados de una manera un poco deshonesta. Y eso tiene que ver un poco con el desarrollo económico y nuestro poder, ¿no? De poder decidir también nuestra voluntad y no que alguien no nos esté pues guiando. Y usualmente estos gobiernos tienden a gobernar mal. Entonces, quiere decir que cuando, cuando la población no tiene el poder de poder decidir por sí mismo, es que los gobiernos o las autoridades, los líderes, los que están en el poder, pues abusan de su poder porque saben que no tienen el contrapeso de la población. Entonces, tienden a gobernar mal porque pues toman libertades y también pues de manera ilícita muchas veces, como lo vemos en muchos de los casos en nuestros países de Latinoamérica. Y lo otro es que la corrupción es rampante. Entonces, eso también, también esto es algo que nos obstruye de pues alcanzar una democracia plena porque pues las voluntades políticas y las voluntades del pueblo son obstaculizadas por pues actividades de corrupción donde solamente pues se ve intereses personales o pues los allegados, pero no se ve el bien común. Y esto es lo que también merma bastante las democracias en nuestros países. Otra cosa es que elegimos a caudillos populistas. Entonces, cuando los políticos, cuando los partidos van y pues proponen, pues lo que proponen prácticamente son lo que queremos escuchar, pero en verdad no hay ningún plan, no hay ningún fundamento, no hay nada que pueda sostener las promesas en campaña. Y esto es muy dañino porque esto nos está también pues llevando a un lugar donde pensamos que van a haber cambios, pensamos que van a haber pues mejoras, pero todo lo que tenemos pues es más de lo mismo y hasta aún peor porque estamos pues dando poder a quien no lo merece. Y también puse aquí entre paréntesis, la falta de hermandad es que estos caudillos apelan a la hermandad de los pueblos, ¿no? A la hermandad pues de nuestras raíces, de nuestra cultura, pero en verdad usan ese discurso solamente para poder llegar pues a las emociones y pues a la pasión en la campaña de la gente, pero eso en verdad no significa mucho y es más que solamente están encontrando justificaciones para poder hacer lo que ellos quieren en beneficio de ellos y no de los demás. Y esto se ha visto muchas veces cuando se le ha dado el poder de repente a personas como Hugo Chávez y pues personas así que después están pues tergiversando lo que es la democracia y la convierten en algo que no deberían. Esto sucede también de menor manera en otros países y también si no duran mucho tiempo, también hacen un daño que cuesta mucho tiempo y esfuerzo también recobrar. Y otra cosa que también vi en uno de los artículos es que una óptica eh, sobre lo que es el punto de vista del exterior. Es que también le damos mucho énfasis a las elecciones periódicas, o sea, que hayan elecciones y no tanto a la consolidación de instituciones, que es lo que va a llevar prácticamente a
pues a un desarrollo sostenible en el tiempo y justo. Y pues aquí me hace acordar que este libro de acá, ¿Por qué fracasan las naciones?, ¿no? Que es muy conocido, de Acemoglu y Robinson, ¿no? Y la tesis de este libro es que pues las instituciones no se desarrollan en el tiempo y pues eso es también algo que nos debilita como sociedad y nos deja pues también pues a los intereses de los populistas y de estos caudillos y de esta gente que crea ahí pues intereses que no nos lleva a ningún lado. Entonces se los recomiendo, si alguna vez pueden leer este libro, es muy bueno, tiene un buen enfoque sobre lo que ha pasado en muchos países y a dónde han llegado, desgraciadamente. Siguiendo. Entonces, aquí tenemos algo que tiene que ver con la legitimidad y propósito. Entonces, para que algo sea viable, tiene que ser legítimo, tiene que ser pues respetado y tiene que ser también seguido por los demás. Entonces, la legitimidad también es importante porque si un concepto, en este caso la democracia, no tiene la legitimidad en la población, pues entonces ahí estamos llegando a un lugar donde dejamos de creer y dejamos de participar en esta democracia. Entonces, lo primero sería la articulación de intereses, es decir, que eh, la, la democracia funciona cuando nosotros le damos voz y le damos un plan y un rumbo a nuestros intereses políticos, es decir, lo que queremos que se haga como política pública. Entonces, esto es también cuando uno ve que la democracia funciona es cuando se articulan los movimientos, las asociaciones, los grupos en la población hacia un fin común, la población informada. Es decir, que la gente tiene que estar informada sobre lo que está ocurriendo para también pues legitimar el proceso. Entonces, si la gente no está informada, piensa en una persona, un voto, vamos a votar, pero esto prácticamente no nos garantiza que la persona está dando un voto informado, solamente está pues haciendo lo que debería hacer. En muchos países hay una multa, si no vas a votar, pues te multa. Y otro es que de un sincero compromiso y cambio de valores sociales, eso es más el propósito. Entonces, el propósito es que la democracia nos lleve a tener un compromiso sincero con la nación, con el país, con el Estado, con la gente, no con los nuestros. Y también esto tiene que servir para un cambio de valores sociales. Entonces, la democracia, si la utilizamos como debe ser, si la valoramos, si participamos en ella, en el tiempo, esta va a cambiar los valores negativos y vamos a llegar a una mejor sociedad, pues un cambio de valores que es muy importante también que haya en una sociedad. Lo segundo es mejorar las instituciones, como les dije, el libro de Robinson y Acemoglu, y de contrarrestar los grupos de poder. Es decir, que el fin o el resultado es también que las instituciones vayan mejorando, sean mejor capacitadas, haya mejores cuadros, haya mejores planes, haya mejores vías de desarrollo, y todo esto hace que contrarreste los grupos de poder o los grupos que son enemigos de la democracia. Cuando la democracia se refuerza, cuando la democracia tiene pues cuadros que llevan las cosas adelante como debe ser, entonces esto hace que los que buscan intereses personales o grupales, pues piensen dos veces en vez de ir a competir en el campo. Y esto es lo que vemos en muchos países, que los políticos, de repente, los que no deberían estar ahí, se sienten pues con valor porque nadie pues se está enfrentando a ellos. Entonces, lo otro, como vimos en lo primero, donde dijimos que la encuesta daba que la gente pierde la confianza entre sus semejantes, es cuando ya dejamos de participar en ella, dejamos de repente informarnos, no escuchamos, caemos en el egoísmo, caemos también en el pesimismo, y esto se vio bastante en la desigualdad en la pandemia. Es decir, que leí una historia en uno de los artículos que
pues en marzo del 2020 ya estaban pues cerrando los aeropuertos y todo esto, lo que sucedió fue que la gente que venía de vacaciones, que se había ido de repente al exterior y que regresó a su país en América Latina, ¿no? Pues trajeron el virus con ellos, ¿no? Y cuando se empezaron a enfermar, ellos tenían la posibilidad de ir a hacerse, pues chequear, hacerse ver a una clínica privada y también no acataron muchos de ellos lo que era pues la cuarentena, ¿no? Y en todo este tiempo lo que hicieron era que fueron a pues a contagiar a los demás. Contagiaban a las amas de casas, a los taxistas, a la gente en la calle, a familiares, a gente que no tenía que ver con ellos. Y cuando ellos se pudieron salvar por su poder económico, estas otras personas que no tenían la culpa, pues eh, no podían usar ese poder económico que se tenía. Entonces, ahí se puede ver también la desigualdad y también cuando uno ve estas cosas, cuando uno ve que la gente muere en las calles, cuando suben los precios de los balones de oxígeno y todo esto, esto nos da a pensar de que la democracia no funciona, de que algo está mal y que cuando en verdad hay tragedias, hay pues cosas extremas como lo vivimos en la pandemia, nos damos cuenta que el sistema no funciona, no funciona y pues entonces, ¿para qué trabajar en ella y para ella si cuando vienen verdaderamente situaciones importantes y pues que tiene que ver con la salud, esto pues nos da algo que pensar y dejamos de confiar mucho, no solamente en la gente, pero en el sistema mismo. Lo otro, enfrentar los desafíos regionales y globales. Es decir, que también el propósito de, de la democracia es que pues nos lleve a también pues trabajar en algo más grande, en cosas también que nos están aquejando a nosotros, como es el medio ambiente, como es la polución, también cosas que tienen que ver pues con las drogas y todo esto que tiene que ver con otros países y también son cosas que nos ayuda si es que estamos llevando una democracia saludable y eso no es cierto en muchos países de Latinoamérica. Siguiendo, la economía y la democracia. Y pues se me vino a la mente la palabra econocracia o economicracia. Entonces, esto tiene que ver que también la economía y el sistema capitalista es muy importante en cierto punto porque es el sistema que tenemos pues ahora pues en los países. Entonces, de repente, mucha gente, de repente, no sé, algunos no estarán de acuerdo que le dé tanta importancia a la parte económica. Y aquí vamos a ver unos 4 puntos. Que los sistemas democráticos son los más económicamente desarrollados. Es decir, como les dije al comienzo, cuando uno tiene un poder económico, también puede decidir por lo que uno quiere y también tiene un peso y tiene también una voz. Entonces, eso también es muy importante de que pues la economía tiene mucho que ver con la democracia. Mientras más económicamente desarrollados somos como nación, como Estado, como país, pues también tenemos más oportunidades de avance y de desarrollo y eso hace también que podamos también participar en la democracia, en el sistema político y podamos también dar nuestro pues parecer. Y el otro es que el sistema capitalista también tiene normas y valores y hasta pues tiene cierta ética. Y es decir, que pues los capitalistas también tienen que pues proteger sus recursos y su patrimonio. Entonces hay una especie de pacto entre gente que tiene un poder económico y que también va a salvaguardar y va a proteger también el sistema para que esto siga pues trabajando. Claro, obviamente que en muchos casos no es justo pues la igualdad, la equidad de los recursos que se da a todos, pero en teoría esto es algo también que funciona, donde trabajan entre ellos en la compra y venta, la demanda, ¿no? Y la oferta. Entonces, esto tiene mucho que ver también que la economía tiene mucho que ver en el desarrollo de la democracia.
y que los niveles también de democracia es señal de un proceso continuo. Es decir, que eh, las democracias no todas van a estar a la par y algunos van a tener que pues, pasar un proceso de desarrollo, como es la industrialización, donde no está industrializado, pero esto puede ser solamente una etapa y que también van a llegar a otro puerto. Y otra cosa es que en América Latina no se recuperará de sus niveles previos a la pandemia hasta el 2025. Es decir, que nosotros como pues región vamos a ser golpeados y lo estamos siendo golpeados. Muchos países en Latinoamérica ya están en una recesión, han estado en una recesión y esto se va a prolongar por todavía un tiempo y que tiene que ver con el desarrollo económico, que mientras estamos menos desarrollados nos cuesta más llegar otra vez, regresar otra vez a los niveles donde pues se recupera el Producto Bruto Interno, ¿no? La producción en un estado, y eso también es algo que es importante de tener en cuenta cuando hablamos de la democracia y la economía, que tienen mucho que ver uno con el otro. A ver, siguiendo con la presentación. A ver, algo interesante. Vamos a hablar de la postdemocracia. Esto es un término que es nuevo. Según he visto, he leído, solamente pues se dio a conocer en el año 2000, en este nuevo milenio, en el siglo XXI. Y si vemos aquí, fue dicho por el científico político Colin Crouch. Colin Crouch dijo que una sociedad postdemocrática es aquella que continúa utilizando todas las instituciones y formas de la democracia, pero éstas se convierten en un caparazón, es decir, que no son reales, que pasan del ámbito democrático a pequeños círculos de una élite económica y política. Es decir, que tenemos de repente la imagen de una democracia, pero en verdad estamos pues siendo testigos de otra cosa. Y esto es algo que me hizo mucho pensar lo que pasa en mi país, pues en el Perú, donde tenemos y estoy seguro que sucede en otros lugares, donde tenemos prácticamente, ¿no? Una cortina democrática, ¿no? Pero cuando abrimos la cortina, vemos que pues están haciendo cosas que no deberían. Y esto vamos a verlo aquí en unos momentos. A ver, entonces, tiene que ver con que en esta postdemocracia ya no hay objetivos comunes y ya no se puede unirse bajo una organización porque hemos perdido la confianza del sistema, ¿no? Del concepto de democracia y ya no tenemos las fuerzas ni las energías para poder organizarnos. Y esto ocurre bastante hoy en día, ¿no? También vemos que la globalización y el poder de las transnacionales. Entonces, esto tiene que ver mucho porque con el tiempo, las compañías grandes, las grandes empresas, pues toman un poder, una fuerza, ¿no? Han crecido y han crecido hasta tal punto de que ya, estas están de repente dañando la economía nacional de un país, ¿no? Entonces, no se le puede fiscalizar, no se le puede controlar porque tienen mucho poder y esto es algo que también es importante porque se trabaja para el beneficio de las grandes compañías, pero no para el bien común. Y esto también lo vemos en el tercer punto aquí, que el problema del lobbying es en desmedro del bien común. Entonces, estas ayudas o estas influencias que vienen del sector privado están muy unidas con el sector público y vemos que la gente en el poder, los gobiernos o hasta pues candidatos que están pues tentando, ¿no? El poder, ya hacen tratos, ya hacen amarres, reciben dinero, reciben ofertas de repente de trabajo y se convierte también en mucho en lo que dicen en la puerta giratoria, donde tú le ayudas a una empresa y cuando sales del Estado, acabas tu cargo, te vas a trabajar para la empresa. Entonces, esto es muy pues, muy dañino, ¿no? Muy negativo, porque pues se ve aquí que están usando
pues el aparato democrático para poder beneficiarse y beneficiar también a estas grandes compañías y transnacionales, y eso lo vimos bastante también de una manera bastante pues abierta y criminal en lo que pasó pues con Odebrecht y lo que pasan con otras pues compañías también puede ser en menos rango o en mayor rango, pero sucede y se ha vuelto también un sistema. Lo otro es que las campañas de marketing eh, son ya las campañas políticas. Entonces, lo que vemos son campañas de marketing y no un debate político alturado que estamos prácticamente presenciando solamente una especie de puesta en escena, de teatro, ¿no? De debate político, donde nos fijamos en la persona, en el candidato, en su vida personal, pero no llegamos a debates importantes donde se debate y se ve cosas pues que son pues de mucho interés y que son de mucha pues importancia. Entonces, eso también vemos en la postdemocracia, que ya la democracia se ha convertido en otra cosa, no lo que pues debería ser. Y aquí también un quinto punto que se me olvidó poner ahí el bullet point es que la privatización de los servicios públicos, la parte privada se está encargando de la parte pública porque pues también es de repente más fácil para un estado dejar que las compañías privadas tomen el poder o tomen la dirección de algún servicio público, pero eso también no es siempre bueno porque no se puede fiscalizar de manera democrática a las empresas privadas. Entonces, pues no es siempre bueno que se privatice sin menor pues cuidado a lo que es el bien común y a lo que es pues lo que es la cosa pública, ¿no? Y esto es lo que hablamos también antes de no tener la confianza, de perder eso, lo que se dice un democratic malaise, ¿no? Malaise que viene de la palabra en francés que tiene que ver con una enfermedad, ¿no? Una maladie. Entonces, es un malestar, ¿no? Entonces, esto es algo que es muy de repente, pues, como les digo, preocupante, porque si se crea este malestar democrático, dejamos de participar, dejamos de poner atención, dejamos de conversar, y lo vamos a ver después también esto, sobre lo que es el concepto o la actividad democrática. Y aquí vamos un segundo plano sobre este tema, es que ahora tenemos quizás más oportunidad de participar, de repente comunicarnos, ponernos de acuerdo, organizarnos, pero ¿por qué participar? ¿Por qué darme el trabajo, ¿no? De ir a informarme, ¿no? A conversar. Y esto es también lo que se han dado cuenta muchos de los pues analistas y los estudiosos en la materia. Y esto también es que estamos divididos entre los que dan órdenes y los que las reciben. Es decir, que ya de repente nos hemos resignado a que este sistema sea así. Y pues nosotros solamente tenemos que acatar, tenemos que quejarnos, criticar, pero al final acatar lo que dicen las autoridades, ¿no? Entonces nos creamos un círculo vicioso donde pues le damos el poder a los que no deben, ¿no? A los caudillos, ya sea pues jefes de Estado o si no, pues gente de menor rango y solamente pues acatamos lo que es pues órdenes o lo que son mandatos o lo que son leyes o lo que son reglamentos que prácticamente no estamos de acuerdo, pero no hacemos nada a cambio y ya estamos resignados a eso. Y también que, como dije, dejamos de preguntarnos cuál es la mejor manera de gobernarnos. Hay un pequeño error. Entonces, es decir, que hace 2500 años y mucho más, ¿no? Los griegos en la antigua Grecia se hicieron esa pregunta, ¿cuál es el mejor sistema, la mejor manera de gobernarnos? Nos hemos dejado pues de pensar en esos temas y de pues seguir con la rutina del día a día y que todo siempre va a ser así. Y lo último es que la democracia ya no sería la única opción viable. Es decir, que ya lo dejamos de lado, dejamos la democracia de lado y dejamos que otros sistemas, quizás autoritarios,
pues sean la única opción, pues tomen medidas que no son del todo democráticas y solamente nos sentamos a mirar el espectáculo, estemos en ese modo de pues contemplación y no de acción. Y también un poco llegando un poco al fin de esta presentación y también quería dar un aire de repente esperanzador o algo más de que podamos de repente pues compartir y hablar y poder de repente tener algo en que de repente mirar hacia el futuro, hacia el corto plazo o largo plazo y qué se puede hacer y en qué nos beneficia en poder ver la democracia de otra manera. Cuando se crea una clase media más fuerte, unimos los esfuerzos. Entonces, quiere decir que si trabajamos las democracias, van a haber otros que surjan y pues que lleguen hacia otros pues términos y que también sean parte de un esfuerzo que den frutos en beneficio de todos. Entonces, creando una clase media más fuerte, esto es pues también posible porque nos vemos como iguales, no nos vemos como los que tienen y los que no tienen. Entonces, como nos vemos iguales, nos damos a pues dar la mano más y también a poder unirnos a llevar algo interesante adelante. Otra cosa también que me pareció algo pues de repente un poco extremo, un poco de repente utópico, es que es de encontrar mejores gobernantes, ¿no? Y claro, eso suena muy fácil, pero en lo que escribía pues el filósofo Platón, él hablaba en su obra La República que también debemos de buscar un filósofo rey, ¿no? Un philosopher king, como dicen. Entonces, ¿qué es un filósofo rey? Que pues tiene una sabiduría tan grande, tiene tanto conocimiento que siempre nos va a llevar a mejor rumbo, que esta persona existe y que debemos de buscar estos mejores gobernantes que sean pues ya sean intelectuales, ya tengan la experiencia, ya tengan de repente pues las respuestas, los planes para llevar algo adelante. Entonces, es algo que quería pues ahí agregar porque me pareció interesante de un pensamiento antiguo que también de repente a veces lo buscamos entre la sociedad, ¿no? Estos dos libros, El fin del poder y La revancha de los poderosos, son libros escritos por Moisés Naim. Moisés Naim es un estudiante, un académico de Venezuela, y justamente tengo sus dos libros. Entonces, aquí, el fin del poder, The End of Power, prácticamente aquí él hace la tesis de que pues él tiene la idea, el estudio, de que pues hoy en día el poder es muy difícil de mantener. Y esto también va para la gente autoritaria, ¿no? La gente corrupta, que el poder es más efímero y que pues también es más fácil de poder contrarrestar eso ahora en la era pues digital o lo que quieran llamarlo, ¿no? Entonces, en la modernidad es que podemos también organizarnos de una manera que no se podía antes. Ahora todo es más rápido. Entonces hay una conexión que no había antes y esto hace disminuir el poder de los poderosos que no deberían tenerlo. Entonces en este libro habla de eso. Y en este otro libro que es del mismo autor es algo interesante. Este libro lo compré cuando estaba de visita en Guatemala hace unos meses y es del mismo autor, ¿no? Es el mismo autor, pues Moisés Naim. Entonces, la revancha de los poderosos prácticamente es una respuesta a el final del poder. Entonces, aquí dice que los poderosos pueden ser derrotados más fácilmente que antes. Pero aquí, en la revancha de los poderosos, dice que los poderosos están aprendiendo a defenderse, están aprendiendo a contrarrestar a los nuevos esfuerzos que están haciendo las sociedades para pues quitarles el poder. Entonces es algo interesante cómo evoluciona, ¿no? Las actividades, ¿no? De la gente, tanto la población, la sociedad, ¿no? En general, como las élites y los poderosos, de que también no van a querer dejar el poder tan fácilmente y van a también querer contrarrestar esto. Entonces, es muy interesante y bueno, no lo he terminado de leer, pero
lo que dice más o menos en los primeros capítulos es que pues ahora los poderosos no se esconden. Los poderosos, los corruptos, ahora pues no tienen tanta vergüenza como tenían antes. Ahora se enfrentan, pues no, a la justicia. Entonces es algo muy interesante, ¿no? Estos conceptos del poder, ¿no? Y cómo pues se contrarresta y cómo se obtiene. Entonces les recomiendo esos libros de Moisés Naim que dan un enfoque, dan luces sobre este tema de la democracia. Y el otro es también de cambiar el sistema mismo. El sistema democrático, ¿no? El sistema político, quizás ya no es viable. Quizás tenemos que ir a otra cosa. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado porque no tenemos que hacer pues cambios bruscos como lo vimos en el segundo programa que hablamos de las ideologías, ¿no? Y que la ideología de los conservadores, ¿no? Pues es de conservar, de mantener. Entonces, cualquier cambio que se haga tiene que ser un cambio bien pensado y no caer en errores. Entonces, no por nada, pues la ideología conservadora pues sigue vigente y es muy fuerte en muchos lugares del planeta. Entonces, eh, siguiendo, que tenemos que dejar de esperar que los gobiernos lo resuelvan todo, ¿no? Entonces, tenemos que dejar que pues, que pues nos den ¿no? La solución mágica ¿no? a nuestros problemas y que no hagamos nosotros nada pues para poner de nuestra parte. Porque pagar impuestos, ir a votar cada 4 o 5 años, pues es bueno, pero no es suficiente. Entonces tenemos que también nosotros de hacer algo al respecto, de poder también alzar la voz, organizarnos y pues también hacerles saber a los poderes, ¿no? Eh, que también estamos ahí, pues estamos presentes y podemos hacer también cosas importantes. Entonces, eso me pareció algo que pues me gustó también recalcar en esta presentación. Y también, ya hablando un poco más en general de los países, las regiones, en el ámbito de repente se puede decir de la diplomacia, ¿no? Y todo eso, es que también tenemos que asumir un papel de liderazgo en la región, ¿no? No podemos hacer papelones cuando salimos al extranjero, los líderes, y dicen cualquier cosa, cualquier barbaridad, que pues la gente que sabe, pues se ríen de ellos escondidas y quedamos muy mal y no avanzamos en nada. Más bien estamos puestos a un costado porque pues somos una nación, un país donde todavía no está en el nivel para tomar el liderazgo, hay escándalos y todo eso también es que también la imagen que tenemos a nivel internacional es muy importante porque también nos lleva pues a hacer esfuerzos ya pues con otras naciones fuera del país que también nos ayuden a crecer, ¿no? Y más bien lo que hacemos es que desarrollamos o tenemos otras entidades, ¿no? Supuestamente pues regionales, sudamericanas, ¿no? Del Caribe, pero en verdad no llegan a nada y más lo que hacen se forman divisiones entre países, entre regiones y no llegamos a nada concreto. Entonces, también quería agregar eso ahí de las soluciones y alternativas, unir esfuerzos con otras entidades, con otros gobiernos también que nos puedan ayudar y que no solamente estemos aislados y que estemos también pues dejados de lado como pues un país subdesarrollado. Y a ver, aquí quería también compartir es que, al igual que las nuevas democracias, la mayoría de las autocracias son frágiles, como les dije, son frágiles, ¿no? Y que también pierden el poder muy fácilmente, ¿no? El fin del poder. Entonces, que es relativamente fácil para un político de tendencia autoritaria ganar el poder, pero también consolidar ese régimen autoritario es mucho más difícil, no es tan fácil como antes. Y esto lo dice pues aquí los estudiosos en la materia que es Levitsky y Wei, que son pues profesores y académicos de Harvard y todas estas universidades importantes y pues también que tienen a correlación con los otros estudios. Entonces, que también estos esfuerzos autoritarios, si bien surgen,
también pueden ser derrotados y hay que también hacerle la pelea, ¿no? Porque no se van a ir también por sí solas. Entonces hay que ser parte de estos movimientos que estén pues enfrentando a estos poderes, ¿no? Entonces eso también es algo que quería compartir con ustedes. Un cuadro, algo muy rápido sobre lo que se viene en Latinoamérica y el Caribe. Y pues no está en en orden cronológico, pero que pueden ver que pues en todos los países se vienen elecciones, se vienen decisiones importantes, se vienen cambios de gobierno, cambios de autoridades y que pues todo esto también tiene mucho que ver con nuestra participación política, nuestra forma de informarnos, nuestra forma de organizarnos, de comunicar entre nosotros y también de pues estar al tanto de lo que está ocurriendo, porque como lo vimos en la primera o segundo episodio, también vimos que hay muchos líderes políticos y muchos presidentes y presidentas que pues eh, se organizan en base de las elecciones. Entonces se vuelven más buenos en cuando se vienen las elecciones y se vuelven pues más drásticos cuando llegan al poder. Entonces esto hay que tener en cuenta y aquí quería compartir pues estos cuadros de las elecciones en los diferentes países y pues tendré de repente algo sobre esto en el próximo episodio. Entonces, estimados amigos, familiares, aquí un recuento algo rápido, aunque nos está tomando ya casi una hora en este programa y el tiempo se va muy rápido. Entonces, hicimos un repaso de lo que es, pues, de lo que fue los conceptos de la democracia y lo que se viene y pues lo que está en juego en muchos lugares, pues están en mucho peor pues, situación que la nuestra, ¿no? Venezuela está en peor situación que Chile, pero estamos pues muy cerca, ¿no? Entonces, estas divisiones, estas desigualdades, estos problemas políticos, los problemas de gobernabilidad, los problemas sociales, todo esto se puede mejorar, ¿no? Con este sistema, este proceso que es la democracia, pero que a veces no la usamos y no la tenemos en cuenta. Entonces, pues, muchas gracias por estar aquí. Y pues estamos en contacto, estén pues atentos a lo que va a ser el cuarto episodio del canal Ser Político y pues ha sido un gusto estar con todos ustedes y aquí les digo otra vez que ayúdenme a que el canal crezca, den sus comentarios, denle un me gusta, suscríbanse al canal, lo encuentran como Ser Político en YouTube y pues estamos en contacto. Ha sido pues una alegría tenerlos otra vez con ustedes. Espero que les haya gustado esta presentación. Quería abordar este concepto de la democracia que me parece indispensable en lo que es pues los destinos de nuestros países y que si bien estamos lejos de ella, estamos siempre teniéndolos presente. Entonces ha sido un gusto. Mi nombre es César Saavedra y pues con ustedes será hasta el próximo sábado. Muchas gracias, un abrazo y pues se cuida mucho. Hasta luego. Bye.